Muchas gracias, señora presidenta. Señora ministra, créame que la compadezco. Menudo papelón le ha tocado a usted. Lleva usted meses tratando de convencer a los españoles de que usted, al contrario que su antecesor, el señor Illa, a la hora de tomar decisiones acerca de cómo enfrentar la pandemia, seguía por criterios científicos, ajenos a cualquier tipo de arbitrariedad. Pero resulta que en medio de esta inalcanzable tarea llega Pedro Sánchez y le encarga a usted subir a esta tribuna para convencernos de algo que, sinceramente, no puede creerse absolutamente nadie, ni siquiera usted. Ministra, es verdad que usted no es la primera en tratar de justificar lo injustificable. Hubo otros, hoy ya excompañeros del Consejo de Ministros, que llegaron a hacer cosas incluso mucho más comprometidas que usted por Pedro Sánchez. Una llegó a diferenciar lo que decía Pedro Sánchez de lo que decía el presidente del Gobierno. Por cierto, clínicamente eso se llamaría trastorno de identidad disociativo. Otro se reunió en secreto en la sala de autoridades del Aeropuerto de Madrid con la vicepresidenta de una narcodictadura que tenía prohibida la entrada en Europa y que, según él, nunca pisó suelo español. Otro pilotó la ejecución de unos indultos inaceptables incluso para el Tribunal Supremo, y muchos arruinaron su prestigio y su buen nombre en el intento de presentar como bueno lo que solo era admisible para el propio Pedro Sánchez. Pero siempre sale mal. Yo creo que usted ya es consciente, como todos los miembros del Consejo de Ministros, de que ninguno de ellos ni ninguno de sus esfuerzos fueron apreciados por el presidente. Es más, los más fieles fueron precisamente los más castigados. Y eso, señorías, sí que es una evidencia científica. Señora ministra, todo el mundo sabe que ni usted ni, por supuesto, ningún científico, y no digamos ningún inexistente comité de expertos, tuvieron nada que ver con la elección de la fecha para decretar el fin de las mascarillas. Una vez más, el único criterio relevante fue el del interés caprichoso de ese narciso en el que se ha convertido Pedro Sánchez. Y eso, que es grave siempre, lo es más cuando hablamos de medidas de protección frente al virus. Que los españoles tengamos que usar mascarillas o no debería decidirse bajo criterios estrictamente científicos. No debe estar vinculado a la urgencia que tenga la Moncloa para dar buenas noticias o a los caprichos de propaganda gubernamental. Esta arbitrariedad marca un despropósito más, y no son pocos, en relación con el uso de las mascarillas. Primero, cuando peor estábamos, desde el Gobierno sostuvieron que no eran necesarias las mascarillas. Luego dieron un paso más. Llegaron a defender no solo que no eran necesarias, sino que eran contraproducentes. Más tarde lo hicieron obligatorias, eso sí, grabando la mascarilla con el IVA más caro de la Unión Europea, que ustedes decían que no se podía bajar. Y ahora vienen y deciden el fin de la obligatoriedad en espacios abiertos en función de las necesidades políticas marcadas por la Moncloa. Todo el mundo sabe que 2 días antes de este Consejo de Ministros extraordinario donde tomaron esta decisión, se celebró otro Consejo de Ministros ordinario, que era en el que se aprobaban los indultos a los golpistas. Y todo el mundo sabe que esta decisión en ese momento solo puede enmarcarse dentro de esa gran cortina de humo creada para distraer la atención con una discusión que provoca el rechazo de la gran mayoría de los españoles. Pedro Sánchez sabe que indultar a quien ha indultado es inaceptable. Y ha reiterado que lo haría otra vez, pese a que ellos también han dicho que lo harían otra vez. Ha debilitado el Estado de Derecho, ha dejado en la estacada el Tribunal Supremo, ha traicionado a todos los españoles, también a sus votantes, a quienes mintió, y ha dejado solos a miles de catalanes, quitándoles el amparo de la ley. Y ahora, en esa huida hacia adelante, solo le cabe disimular, esconder los indultos. Y para hacerlo no le importa cometer una nueva tropelía, tomar decisiones sanitarias por motivos políticos. Señorías, es triste, pero es así. En medio de una pandemia letal que ha provocado la muerte y la ruina de millones de españoles, Pedro Sánchez ha sido capaz de poner un aspecto esencial de la política sanitaria del Gobierno, como es el uso de las mascarillas, al servicio de su único interés, mantenerse en el poder. Eso es sectarismo. Señora ministra, Pedro Sánchez no está por encima de los españoles, ni de su salud, ni de sus derechos, pero él ya ha dejado claro que todo lo supedita a su adherencia al bastón de mando. Por eso conforman ustedes el peor gobierno posible en el peor momento posible. Los españoles se merecen que en medio de esta pandemia las decisiones de salud pública respondan al objetivo de salvar vidas y salvar empleos. Se merecen que sus derechos y libertades se respeten siempre,
sin que el Gobierno de turno los pueda pisotear, suspendiéndolos a su arbitrio en un estado de alarma que ahora sabemos que era inconstitucional. Señora ministra, lo que está haciendo este Gobierno es muy grave. No se lo digo yo, se lo ha dicho el Tribunal Constitucional en respuesta a un recurso de inconstitucionalidad, por cierto, interpuesto por Vox, que a algunas de sus señorías se les olvida ese pequeño detalle, en defensa de los derechos de todos los españoles. Este atropello a los derechos de los españoles no tiene precedentes y cualquier gobierno decente ya hubiera dimitido y hubiera convocado elecciones de haber recibido semejante varapalo del Tribunal Constitucional, pero ustedes no. Ustedes han hecho exactamente lo contrario, lanzando una campaña de acoso a los jueces que marca una deriva tremendamente peligrosa y una absoluta falta de respeto por la separación de poderes. En lugar de rectificar, se ratifican ustedes en su deriva autoritaria. Durante estos días se han conocido las presiones ejercidas por la entonces vicepresidenta primera del Gobierno sobre la magistrada del Tribunal Constitucional para avalar el estado de alarma. Por todo ello, señora ministra, aunque obviamente no vamos a negarnos a eliminar la obligatoriedad de mascarillas en espacios abiertos, no cuenten con nosotros para blanquear su indignidad, porque a nosotros nos preocupa que los derechos y libertades de los españoles hayan formado parte de lo que Ábalos llamaba piedras en el camino que debemos desempedrar. Nos preocupa que en su primera comparecencia la ministra de Justicia de una democracia consolidada, como es la democracia española, ataque al Tribunal Constitucional y hable de la sentencia como la opinión de 6 magistrados del Tribunal. Y nos preocupa que una ministra de Defensa se refiera a argumentos esgrimidos por el Tribunal Constitucional como elucubraciones doctrinales. Señora ministra, por todo ello, ustedes están poniendo en riesgo nuestro sistema de derechos y libertades y porque lo que está en juego es la libertad de todos los españoles, no cuenten para ello con Vox. Muchas gracias.